Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que rodea el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos y por supuesto, los entresijos del corazón. Hoy tenemos un vídeo que sé que os va a encantar, uno de esos que os va a dejar pensando y quizás, incluso soñando un poquito. Y es que vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de ellos en general. Hoy vamos a profundizar en un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que nos habéis pedido muchísimo que analicemos. ¿Está Can Yaman intentando enviar un mensaje oculto a Demet Özdemir? ¿Está buscando un acercamiento? ¿Hay algo más detrás de sus últimas apariciones públicas y comentarios? Como siempre, vamos a analizar toda la información disponible con lupa, separando la realidad de la especulación y ofreciéndoos una visión lo más objetiva y completa posible. Pero antes de sumergirnos de lleno en este misterio amoroso, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de los chismorreos con respeto, eso sí, y si queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y formaréis parte de esta gran familia que cada día crece más. Y ahora sí, vamos al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido una de las más seguidas y comentadas desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. La química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en rumores de romance fuera del set de grabación. Durante el rodaje ambos actores se mostraban muy cercanos, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos cariñosos que alimentaban las esperanzas de los fans de que su amor traspasara la ficción. Y seamos honestos, ¿quién no se enamoró de esa pareja en la pantalla? La espontaneidad, la frescura y la naturalidad con la que interpretaban a Can Divit y Sanem Aydin eran simplemente hipnóticas. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, y los fans, incluyéndonos, vivíamos enganchados a la pantalla esperando el siguiente beso, la siguiente declaración, el siguiente momento mágico. La serie fue un auténtico fenómeno global. Se tradujo a decenas de idiomas y se emitió en países de todo el mundo, consolidando a Can y Demet como estrellas internacionales. Erkenci Kuş no solo fue una comedia romántica exitosa, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y optimismo, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y esa energía positiva, esa vibración de amor que transmitían los protagonistas, era palpable incluso fuera de la pantalla. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la relación terminó de manera abrupta y al parecer, no en los mejores términos. Aunque nunca se dieron detalles oficiales de la ruptura, los medios turcos especularon con diversas razones, desde celos profesionales hasta diferencias en sus proyectos futuros. Se hablaba de agendas apretadas, de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los paparazzi y de los fans. También se rumoreaba sobre posibles desavenencias en la forma de enfocar sus carreras profesionales, con Can buscando proyectos más internacionales y Demet enfocándose en el mercado turco. Lo cierto es que tras la separación, ambos tomaron caminos diferentes, evitando coincidir en eventos públicos y manteniendo una distancia prudente en sus declaraciones. El silencio se convirtió en su mejor aliado, dejando a los fans con el corazón roto y con la incertidumbre de lo que realmente había sucedido entre ellos. Demet Özdemir encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, llegó a su fin hace relativamente poco tiempo. La boda fue un evento mediático de gran magnitud, con invitados de lujo y una cobertura exhaustiva por parte de la prensa del corazón. Demet lucía radiante vestida de blanco y parecía haber encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Sin embargo, la felicidad duró poco. Tras varios meses de rumores y especulaciones, la pareja anunció su divorcio, dejando a todos sorprendidos y apenados. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de diferencias irreconciliables y de la dificultad de compaginar sus respectivas carreras profesionales. Una vez más, el amor demostraba ser esquivo y complicado, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Can Yaman, por su parte, continuó su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países, y también tuvo algunas relaciones sentimentales que no llegaron a consolidarse. Can se reinventó apostando por nuevos roles y desafiando sus límites como actor. Aprendió italiano, se mudó a Roma y se convirtió en un ídolo en Italia, protagonizando series de éxito y conquistando al público con su carisma y su talento.
Aunque su vida profesional estaba en auge, su vida sentimental parecía estar en un segundo plano. Se le relacionó con varias mujeres, pero ninguna relación llegó a consolidarse. Khan parecía estar enfocado en su carrera y en construir un futuro sólido y prometedor. Y aquí es donde empieza lo interesante. Desde la separación de Demet y Oğuzhan, los rumores sobre una posible reconciliación entre ella y Can Yaman han resurgido con fuerza. Y no solo rumores vacíos, sino que algunos movimientos, gestos y declaraciones de Khan han despertado la curiosidad de los fans y de los medios especializados. La ruptura de Demet reavivó la llama de la esperanza entre los fans de Kandem, como se conoce cariñosamente a la pareja formada por Khan y Demet. Muchos empezaron a soñar con una segunda oportunidad, con un reencuentro que les permitiera escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la manera en que Can Yaman ha hablado de Demet en algunas entrevistas recientes. Si bien nunca ha mencionado su nombre directamente, ha hecho referencia a una compañera de trabajo muy especial, con la que tuvo una conexión única. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una clara alusión a Demet. ¿Podría ser una forma sutil de expresar sus sentimientos? ¿Un intento de abrir una puerta a la reconciliación? Los fans, con su agudo sentido de la interpretación, no han tardado en analizar cada palabra, cada gesto, cada entonación de Khan en esas entrevistas. Y la conclusión para muchos es clara: Can Yaman no ha olvidado a Demet Özdemir. Además, se ha observado que Khan ha comenzado a seguir a Demet nuevamente en las redes sociales, un gesto que en el mundo del espectáculo suele interpretarse como una señal de acercamiento o de interés. En la era digital, seguir a alguien en redes sociales es un acto que puede tener múltiples interpretaciones. Pero en el caso de Khan y Demet, este gesto ha sido visto como una declaración de intenciones, como un primer paso para retomar el contacto. También se ha visto a Khan dar me gusta a algunas publicaciones de Demet, lo que ha encendido aún más las alarmas de los fans. Un simple me gusta puede ser un mensaje poderoso, una forma de decir estoy aquí, te veo, me importas. Y para los fans de Kandem, cada me gusta es un pequeño triunfo, una señal de que la llama del amor sigue viva. Pero quizás lo más intrigante es una serie de publicaciones en las redes sociales de Can Yaman que muchos interpretan como mensajes dirigidos a Demet. Por ejemplo, en una de sus últimas publicaciones, Khan escribió: a veces el destino nos pone a prueba para ver si realmente queremos algo. Esta frase, que a priori podría parecer inocua, ha sido interpretada por muchos como una indirecta a Demet, sugiriendo que quizás el destino los está poniendo a prueba para ver si realmente quieren estar juntos. ¿Está Khan creyendo en el destino? ¿Está buscando una justificación para sus sentimientos? ¿O simplemente está jugando con las expectativas de los fans? Otro ejemplo es una publicación en la que Khan compartió una foto de un atardecer en Estambul, acompañada del texto: hay lugares que te recuerdan a alguien especial. Estambul, como sabéis, es la ciudad donde se rodó Erkenci y donde la relación entre Khan y Demet floreció. ¿Estaba Khan intentando evocar recuerdos de su pasado juntos? ¿Estaba buscando una forma de conectar con Demet a través de la nostalgia? Estambul es mucho más que una ciudad para Khan y Demet. Es el escenario de su historia de amor, el lugar donde se conocieron, se enamoraron y vivieron momentos inolvidables. Y compartir una foto de Estambul con ese mensaje tan sugerente es, sin duda, una forma de tocar la fibra sensible de Demet y de recordarles a ambos el vínculo especial que los une. Por supuesto, es importante tener en cuenta que todo esto son interpretaciones y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Can Yaman esté intentando enviar un mensaje oculto a Demet Özdemir. Podría ser simplemente una coincidencia, o una estrategia de marketing para generar interés en sus proyectos. Es cierto que los actores a menudo utilizan su vida personal para promocionar sus trabajos, y que este tipo de rumores y especulaciones pueden ser beneficiosos para su imagen pública. Pero, ¿hasta qué punto está Khan dispuesto a jugar con los sentimientos de los fans? ¿Está realmente buscando una reconciliación o simplemente está alimentando el morbo mediático? Sin embargo, la cantidad de coincidencias y la forma en que Khan se ha referido a Demet en los últimos tiempos sugieren que podría haber algo más detrás de todo esto. Quizás Can Yaman se haya dado cuenta de que Demet es una persona muy importante en su vida y esté intentando reconectar con ella. O quizás simplemente esté sintiendo nostalgia por los buenos momentos que compartieron. A veces el tiempo y la distancia permiten ver
erre las cosas con mayor claridad, y quizás Khan haya llegado a la conclusión de que cometió un error al dejar escapar a Demet. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que genera mucha expectación entre los fans. La idea de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla, es algo que ilusiona a muchos. Y es que la magia que transmitían en Erkenci Kuş es difícil de olvidar. Su química era tan intensa y real que muchos creen que están destinados a estar juntos. Pero, ¿qué piensa Demet Özdemir de todo esto? Esa es la gran pregunta. Por el momento, Demet se ha mantenido al margen de todos estos rumores y especulaciones. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto, ni ha respondido a los mensajes de Khan en las redes sociales. Demet ha optado por el silencio, por la prudencia, por la cautela. Quizás necesite tiempo para procesar sus sentimientos, para reflexionar sobre su pasado y para decidir qué quiere hacer con su futuro. Algunos interpretan este silencio como una señal de que Demet no está interesada en una reconciliación con Khan. Otros, sin embargo, creen que Demet simplemente está siendo cautelosa y prefiere esperar a ver qué sucede antes de dar cualquier paso. Demet es una mujer inteligente y sensata, y es probable que esté sopesando cuidadosamente todas las opciones antes de tomar una decisión. La verdad es que solo Demet sabe lo que realmente siente y piensa sobre todo esto. Pero lo que sí podemos afirmar es que la decisión final está en sus manos. Es ella quien tiene que decidir si quiere darle una segunda oportunidad a Can Yaman o si prefiere seguir adelante con su vida. Demet es la dueña de su destino, y nadie puede presionarla para que tome una decisión que no quiera tomar. En cualquier caso, independientemente de lo que suceda entre Khan y Demet, lo que está claro es que su historia sigue siendo muy especial para muchos fans. Su química en Erkenci Kuş fue mágica, y el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de muchos. Su historia es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y ahora, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de la posible búsqueda de Can Yaman a Demet Özdemir. Como hemos visto, hay muchos indicios que sugieren que Khan podría estar intentando enviar un mensaje oculto a Demet, pero también es importante tener en cuenta que todo esto son especulaciones y que la decisión final está en manos de Demet. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra de Khan, pero al final, solo él y Demet saben lo que realmente está sucediendo entre ellos. Lo importante es recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Khan y Demet son dos personas que se respetan y que tienen una historia en común. Si deciden reconciliarse, será una decisión personal que debemos respetar. Y si deciden seguir caminos diferentes, también debemos respetarlo. No debemos olvidar que son personas reales con sentimientos reales, y que merecen que se respete su intimidad y su privacidad. En definitiva, lo que realmente importa es que ambos sean felices y puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales con éxito. Y por supuesto que nos sigan regalando momentos mágicos en la pantalla. Su talento es innegable y esperamos verlos brillar en muchos proyectos futuros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Can Yaman está intentando enviar un mensaje oculto a Demet Özdemir? ¿Creéis que hay posibilidades de reconciliación? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis vosotros, si sois de los que creen en las segundas oportunidades o si pensáis que es mejor dejar el pasado atrás. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción es la mejor manera de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creando contenido para vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofreciéndoos los mejores vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Así que ya sabéis, dadle al like, compartid, suscribiros y comentad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recordad, el amor siempre encuentra su camino, ya sea en la pantalla o en la vida real. Hasta la próxima.